Buenas noches, José Luis, y un saludo para toda tu audiencia. Sí, realmente he traído un arsenal de cuchillería como para reforzar los conceptos de lo que hablamos la otra semana. Digamos con los elementos, con la prueba empírica. Muy bien. Fabio, contanos un poquito para aquellos que te están mirando, pero que también te están escuchando, cuáles son los cuchillos que vos has traído en esta noche. Bueno, vamos a empezar con el más chico, que es este cuchillo berijero, de una hoja aproximadamente de 14 centímetros, con un mango en alpaca, y unas terminaciones en oro peruano tiene. Con la vaina, con la particularidad también de ser del mismo material, y la terminación es en una lenteja redonda, que es la punta de la vaina, para que diferenciemos un poco las cosas. Este cuchillo es que el gaucho usaba para churrasquear, o sea, el que se usa para comer o vamos a cualquier lado, el berijero. ¿Por qué? Porque se lleva en la ingle, por ese mismo motivo tiene el nombre de berijero. Después vamos a una herramienta de trabajo, que es la cuchilla de tres Perdón, el primero es solamente para comer, entonces. Exactamente, la función ese es para comer. Si bien tiene una hoja de... Hay cuchillos que son un poquito más largos, por ahí sirven para carnear, o sea, este cuchillo sirve para capar también un animal, por la medida, la dimensión chica. Ahora vamos a hablar de una herramienta de trabajo, que es la cuchilla de tres remaches, que el otro día hablamos algo, la similitud con la cuchilla del carnicero, es exactamente, nada más que por una cuestión de sanidad habíamos hablado que el encabado era en plástico. Bueno, esto es encabado en madera, con tres remaches de bronce. La particularidad que tenemos en la cuchilla es que su lomo sigue la línea del cabo y tiene un ancho bastante importante y va terminando en forma curva. Eso es lo que nos da la posibilidad en el trabajo de campo de cuerear un animal, de ese tipo de cosas que no se puede hacer con un elemento punzante como los que son los que vamos a ver a continuación. Y acá les mostramos la vaina de esta cuchilla. Esto es la cuchilla se lleva a la cintura por la dimensión que tiene. Esta es una cuchilla de 28 centímetros. Todo este tipo de cuchillos son de cintura. Y esta vaina es en cuero crudo, que es la protección que tiene y bueno, como para trabajo. Después vamos a pasar a que es el cuchillo, lo que hablamos de cuchillo macho, normalmente, ¿por qué? Porque en algunos lados a la cuchilla le dicen cuchillo hembra. Entonces, esa es la diferencia que llamamos. ¿Esto es cuchillo o cuchillo macho? Este cuchillo que tiene la particularidad también que sigue el lomo, la línea del mango, desciende en la parte del filo y termina en punta. Ahí tenemos una diferencia con la cuchilla, es de un peso mucho más liviano y ligero, que sirve como punzante para degollar un animal, para carnear, para todo ese tipo de cosas, y no es tan práctico como hablamos con la otra por su forma para cuerear. Esta tiene un mango de alpaca, está encabado en alpaca, y acá tenemos una diferencia en la vaina. Acá nos encontramos con lo que es una vaina Picasa. Esta vaina Picasa está hecho con la boca de vaina en metal, la puntera en metal y también tiene la particularidad de la lenteja en la punta. Y este es el gancho para acomodarlo en el tirador. También es un cuchillo de cintura. Esto es lo que se llama vaina Picasa porque tiene una parte de metal y otra parte de, este caso, cuero crudo. Ahora vamos a pasar a esta, que podemos hablar de daga o de facón. Pero la diferencia que tiene la daga y el facón es que para hacer daga, por eso a veces se dice daga facón, es que tendría que tener dos filos. Esta tiene un filo y una entrada en la punta con filo. Acá lo que vemos, la diferencia con el resto de los cuchillos, que el mango y la hoja, al ser fina, son simétricas a la línea, o sea que no tienen descendiente. Esto tiene un gavilán, que es lo que tenemos acá, en forma de S, que lo que hace es, como lo tengo empuñado en la mano, es de protección, porque esto en realidad, ¿qué era? Un arma en su momento. Entonces, ¿qué evitaba? El corte de arriba y esquivar el corte abajo y esquivar por arriba. Esto también está en una vaina entera de alpaca, con una terminación ornamental, y bueno, esa es funcionalidad punzante. Y acá lo que tenemos es una daga calada.
Esto está hecho con un rezago de bayoneta, que eran los materiales que se venían usando. Acá tenemos la particularidad que el gavilán es recto, el mango redondeado, y también estamos hablando de unos 30 centímetros toda. Y su vaina, como la podemos apreciar, es picasa, como la otra, brocal, puntera de metal, con otro ornamento, y cuero crudo. Ahora vamos a pasar a uno un poquito más grande. Esto en realidad es un facón caronero. ¿Por qué? Porque en su momento esto se llevaba en las caronas, que es una pieza de suela que va debajo del basto del recado. Entonces iba entre ese lugar y era como arma de defensa para sacar de arriba. Porque no nos olvidemos que el gaucho tenía todos los peligros. El indio llegó a la frontera, las peleas, la defensa de los fortines, todo participó el gaucho. Este tiene una particularidad de tener un mango cuadrangular, la canasta, que es esto de metal, donde empieza la hoja propiamente dicha, es totalmente simétrico, tiene un filo de un lado y una punta afilada, y el gavilán tiene la particularidad de ser en forma de U. ¿Qué significa? Que esto lo que hacía es, aparte de atajar el hachazo, como se dice en un duelo, trababa el arma del contrincante y podía hacer el trabajo de flexión y quitarla. Bueno, acá lo que vemos es esta vaina de grandes dimensiones, hecha en suela y metal. También es picasa, pero la diferencia que tiene con las otras, que tiene otro anillo de metal en el medio, por la longitud que tiene. Estamos hablando que esto tiene una hoja de 45 centímetros ya. De 45 para adelante pasan a ser caroneros. Igualmente de cintura se puede usar, pero es medio incómodo. Y después acá lo que tenemos es una réplica de la daga de Juan Moreira, hecha por un platero amigo mío que me la cedió para esta muestra, Fernando Martín, y ahí están todas sus especificaciones: 84 centímetros de largo, 64 de hoja, en plata del 800. Esto está hecho con la hoja de un sable, y el resto, el gavilán, que podemos apreciar igual que este caronero que tengo en la mano, tiene forma de U, que eso se dice fue hecho hacer por Moreira por esa funcionalidad. Y bueno, ahí tiene la terminación de un cabo octogonal, con una forma de castillo, de cúpula en el final, y bueno, está hecha en plata 800 y está basada sobre el original, o sea que tiene todas las medidas, todas las dimensiones, todos los cincelados, todo de la daga original que estaba, se encuentra en Lobos, en el Museo de Perón. Esta fue hecha ahí y fue presentada en un montón de lugares, en los caminos de Moreira. Así que bueno, es una muestra que tenemos el gusto de tenerla nosotros acá en la radio por gentileza del fabricante artesano. Así que una pieza de colección. Exactamente. Mi agradecimiento a él por haberme hoy. Fui a buscar este cuchillo y me dice: llévate la daga de Moreira. No, le digo, ¿cómo es? Llévatela, dice, cargala en la camioneta y llévatela, dice que es una, la tenés que mostrar, me dice. Bueno, gracias a él tenemos esto acá, que no tenemos la oportunidad de tenerlo todos los días. Fabio, vamos a aprovechar, ya que estamos, y para ir cerrando el bloque, porque bueno, yo te había pedido la última vez que estuviste que nos contaras un poco, ya sea los duelos que tuvo Moreira o la actividad que se llevó a cabo Moreira, o si en Navarro hubo, aparte de Moreira, sus digamos, enfrentamientos de esa época, otros enfrentamientos a cuchillos. En Navarro hablamos de Moreira porque es lo más emblemático. Y también podemos hablar de que Moreira no se enfrentaba con gente que no era de su igual capacidad defensiva. Estamos hablando que eran bandos políticos que usaban a gente, o sea, en este caso tenemos a Moreira, pero del otro lado había otros Moreira sin nombre. Este duelo, por ejemplo, acá que se llevó a cabo en la pulpería de Olazo, acá en la esquina que tenemos del Banco Nación, y fue hasta el atrio de la iglesia, fue por cuestiones políticas, en el cual se blandieron a duelo criollo. Y el duelo, ¿qué estamos hablando cuando expresamos duelo? Era de común acuerdo y podía ser a muerte
o a primera sangre, porque normalmente se habla, para dar un poco de redondear dónde entramos, la idea del visteo. ¿El visteo qué era? El visteo era jugar con el cuchillo cada uno a una pelea. Después existía el duelo a primera sangre. ¿Qué era lo que significaba primera sangre? El primero que cortaba al otro terminaba ahí y estaban la gente con un acuerdo. Pero en este caso, estos duelos eran a muerte. ¿Por qué? Porque los que se enfrentaban eran todos de su misma capacidad en el manejo del cuchillo. Acá estamos hablando de Moreira como emblemático, pero hubo también otra gente que manejaba el cuchillo de la misma manera. No nos olvidemos que el teniente alcalde en ese momento era la autoridad, o sea que estaba peleando esa daga con un sable. Así que estamos hablando, por eso las dimensiones de esa daga. Y después, bueno, hablamos de otras muertes que hubo, por ejemplo, en el 14, que creo que ya lo habíamos mencionado, pero lo vamos a reiterar, en la pulpería de Sol de Mayo. Fue por época de elecciones. ¿Qué pasó? Se tiró un poncho, se apagaron los candiles, hubo tiros y hubo puñaladas, y en el resultado fueron 7 muertos. Así que nosotros acá tenemos mucha historia, inclusive Moreira en su última... O sea, los crímenes, digamos, crímenes entre comillas, porque fueron en defensa, todo siempre fue de frente, se dieron todo acá en el partido de Navarro, 25 de mayo, y después en su última, digamos, antes de su muerte, que le da Chirino, cuando estaba saltando el paredón por espalda, estuvo peleando para poder zafar de toda la cantidad de policía que lo estaban buscando, porque eran 60 los que lo estaban buscando, o sea que era de un coraje extremado. Bueno, ese coraje extremado a veces lleva a este tipo de cosas, pero también lo que quiero hacer notar que era lo que se vivía en esa época, o sea, representar una época. 1874, cuando muere Moreira con la partida. ¿Qué pasa? Era lo que se vivía en la época, eso representó una época, o sea, hubo mucho Juan Moreira anónimo. Entonces, contextualicémoslo. Era gente de su tiempo, digamos. De su época, era la vivencia política de esa circunstancia. A ver, en otras circunstancias después pasan hoy estamos hablando de otro tipo de circunstancias, se maneja la política de otra manera. Pero en ese momento la forma era, como el voto era cantado y a viva voz en el atrio de la iglesia, ¿qué hacía? Se ponía la fila que votaba para el nacionalista o el autonomista, y ¿qué había? Estaba del otro lado quien lo amedrentaba, vos te pasás para allá, vos te venís para acá. No había, era coraje, porque aparte se le sacaban las libretas también, en ese momento la famosa, todo ese tipo de cosas que se cuentan y que están documentadas en los expedientes son esas, lo que se vivió en esa época representa, o sea, hoy tenemos representado, digamos, Moreira acá en Navarro, es un hecho cultural muy importante porque pasó gran parte de su tiempo de caudillo. ¿Por qué? Porque lo que era la funcionalidad de un caudillo en ese momento. Y el caudillo, ¿qué era? Tenía poder sobre el ambiente rural, sobre la paisanada. Eso es lo que se necesita. Por eso caudillo viene de la acepción de que viene de la gente del campo, el caudillo, porque el de ciudad no era caudillo. El caudillo era netamente el hombre que podía manejar el interior, claro, que podía manejar las masas del interior. O sea, también así lo podemos nombrar a Rosas. ¿Por qué a Rosas lo seguía el gaucho? Porque le dio condiciones que en otros lados no se las daban. Ese es el porqué, el seguimiento a un caudillo siempre. Fabio, gracias por venir en esta noche. Gracias por esta demostración que nos has hecho de los cuchillos y también, obviamente, de estas historias que nos has contado. No, por favor, José Luis, gracias a vos por permitir este espacio de difusión, que no es poca cosa que tenemos los tradicionalistas y tener la audiencia y poder haber hecho esto en una demostración con las piezas porque los conceptos cuchillos, hay miles de cuchillos, pero nosotros hablamos solamente de lo que usó el gaucho. Así que bueno, muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Fabio.